Ya no puedo más. Como cada sábado tenemos a bien abrir una suerte de consultorio psicológico. Voy dando los números para que puedan llamar al 251-9422 y al 467-4499. En esta ocasión estamos con la psicóloga también especialista en familia, Consuelo Napaico, para hablar del estrés y la crisis emocional a la que nos puede llevar el aislamiento. Ahora nuevamente que también pasamos a estar encerraditos los días domingos y también cuarentena focalizada en más regiones en el país y provincias. Señora Consuelo, buenas tardes, bienvenida. Exitosa. Buenas tardes, Fátima. Encantada de poder compartir este tema tan importante. Realmente, hoy en día estamos en una situación en donde cada vez se evidencia más la importancia de la salud mental y de cómo es que tenemos también que abordar el aspecto psicológico. Eso. Sabemos que hay familias que están bastante afectadas con esta situación de la pandemia, ¿no? En donde vemos, y lo veo diariamente en llamadas que tengo de personas que están afectadas por casos de ansiedad, de depresión, de estrés, de violencia familiar incluso, en donde hay que tomar justamente cartas en el asunto. Eso. Y también abarcar justamente dentro de la educación lo que es el aspecto psicológico. Señora Consuelo, antes de dar pase a abrir las líneas telefónicas, me imagino que obviamente la comunicación no es igual o el consejo no es igual a aquellas familias que evidentemente no sufren violencia doméstica, pero que sin embargo también se están llevando a situaciones de estrés por el aislamiento, porque están en el mismo lugar teniendo la casa, el trabajo y evidentemente también la escuela, ¿no? No es lo mismo el consejo a ellos, Claro, que a aquellos que viven una situación de violencia doméstica, por ejemplo, y ya no tienen un espacio de mediana libertad sin él o la agresora. ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Que quizás alguno de los oyentes que esta tarde nos está escuchando. claro, efectivamente se ven situaciones diversas. Hay situaciones en donde ya se veía previamente que había pues estos indicios de violencia, y también situaciones que a raíz de esta cuarentena, del estar conviviendo más tiempo, ya sea con la pareja, con los hijos, con los familiares, pues ha conllevado a este clima de tensión, ¿no? En donde es importante acá tener en cuenta los factores también de prevención y cómo abordar este tipo de situaciones. Saber, por ejemplo, que el miedo excedido se convierte en pánico, ¿no? Y que el pánico es un miedo a perder el control o miedo a, digamos, a morirse de este propio síntoma del miedo, ¿no? Entonces aparecen síntomas como, por ejemplo, de paros cardíacos, Sí. por lo que justamente las personas se ven amenazadas del coronavirus y están generando una especie de fobia que se podría llamar coronafobia. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha ansiedad de por medio y cada vez hay más pánico al respecto, ¿no? Entonces las personas con este temor a contagiarse el coronavirus y a morirse, pues están evitando tener situaciones que los acaban invalidando en el día a día, ¿no? En hacer las actividades cotidianas que antes hacían. Entonces, se podría transformar esta coronafobia en trastornos obsesivos compulsivos o hipocondriacos, ¿no? Frente a esto, es recomendable evitar la sobreinformación, ¿no? Porque sabemos que el pánico genera más pánico. Entonces, O la solo adecuada buscar información, ¿no? También, porque de Exacto. pronto si nos dejamos llevar por todo lo que nos envían por las redes sociales, también que nos encaminamos mal. Claro, justamente sucede eso. A veces, en vez de justamente ver la información acertada, se tiende pues a ver información que no es válida, ¿no? Entonces, si se va a buscar esta información, que sea la información verídica, ¿no? Y evitar pues todo el día estar inmersos a temas justamente de coronavirus o de esta pandemia, ¿no? Tratar de ir variando, y solamente una vez al día es necesario ver estos programas informativos de lo que está sucediendo referente a la pandemia, y el resto del día ver otro tipo de programas. Entonces, también acordarse con la familia que Sí. es importante establecer un plan en el día a día y elaborar un horario en donde puedan organizarse todos los miembros de la casa y ver las actividades
en un lugar pues visible, por ejemplo en la refrigeradora, en donde de repente todos pasan y ven lo que tienen que hacer cada miembro del hogar. Para normalizar, señora Napaico. Tenemos una llamada antes de continuar con el tema que le había mencionado al inicio. Recordándole al público, además, que estamos hablando de estrés y crisis emocional en el hogar, de los números 251-9422, 467-4499, y atendemos a nuestra primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? Estamos con la señora Napaico. Le escuchamos. Ya, señorita, sabe que estoy con bastante, siento ataque de pánico. Por ejemplo, acá me ha dado el COVID y ya he salido, o sea, estoy con, que ya según no contagio, pero en toda mi familia se han contagiado y están con ahorita el proceso del COVID. Entonces ahora he amanecido con bastante pánico, se me ha bajado como la presión, el estómago se me ha soltado y estoy bien nerviosa. O sea, hasta se me ha quitado el apetito, no tenía, y he comenzado a arrojar también, no sé si será parte de la enfermedad. Bueno, me han dicho que ya no contagio, o sea, estoy en la fase última, que estoy con IgG, entonces no sé qué puedo hacer para eso. Yo soy ansiodepresiva, estoy en mano de psiquiatra, pero estoy tomando mis medicinas, pero igual me da ataques de pánico. Y el cabello se me ha resecado, se me ha salido como si tuviera sarpullido en todo el cuello de los nervios, porque mi familia todos se han infectado. ¿Qué puedo hacer con eso? Ok, entiendo perfectamente el caso. Frente a eso, señora, lo que yo le voy a recomendar principalmente es que sepa que el futuro no se podrá controlar nunca, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede en los casos de ansiedad, en donde la persona tiende a pensar que tiene esta posibilidad de controlar lo que va a pasar. En este caso, saber que no es que se va a controlar, no hay una forma de saber exactamente lo que pueda pasar en un futuro. Y es importante aplicar y trabajar estrategias de relajación, ¿no? Hay unas estrategias muy buenas que son estrategias de meditación, de relajación profunda, que se trabaja a través de ejercicios de mindfulness, que se pueden también buscar incluso en internet, trabajar meditaciones guiadas, ejercicios de respiraciones profundas, el tratar de mantener un hábito también en el horario, en justamente los temas de alimentación y de sueño, ¿no? Trate de siempre establecer los momentos en donde tiene que recibir la alimentación, tener una hidratación adecuada. El horario del sueño es muy importante. Antes de dormir recomiendo siempre trabajar ejercicios de relajación. El que también sepa que la escritura la puede ayudar mucho. Aquellas dudas que tenga las puede anotar en un cuadernito y siempre tener a la mano, ¿no? El hecho de que pueda escribir aquellas inquietudes que presenta y que las pueda plasmar va a ser importante. Asumir el riesgo. La vida siempre tiene un riesgo y las personas valientes, aunque tienen miedo, lo afrontan y eso es tener coraje. Eso, ¿no? Y tratar de encontrarlo en uno mismo. Señora Napaico, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Aló, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, por favor. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes, le escucho. Sí, le estoy hablando. Mire, yo, por ejemplo, le he agarrado pánico que pueda pasar algo. A Dios gracias, ninguna de mi familia ha pasado por la enfermedad. Pero sí llegó un momento que yo empecé a faltarme el aire, y el corazón me palpitaba fuerte. Entonces llegué al extremo que tenía que salirme yo afuera para poder recibir supuestamente yo oxígeno o aire, porque me sentía que me faltaba el aire, me desesperaba, me fui al médico, me mandó unas pastillas para dormir, pero ya de eso hace 20 días y de nuevo
lo he pasado anoche. Anoche sentí así como una ansiedad de no querer agarrar el celular, como que tenía miedo a ver quedarme dentro de mi casa, que algo me iba a pasar. Entonces, y estoy así, que trato yo misma de ponerme fuerte, trato de sobrellevar, pero yo pasé con mi hija es asmática, entonces mi hija le dio su crisis y yo no tuve cómo poderla llevar al hospital, no había, bueno, en ese entonces el toque de queda empezaba a las 8 como ahora, entonces mi hija se ahogaba, todo, y ya yo me he quedado con ese miedo que algo le pueda pasar. Y estoy con el cuello que me duele, lo siento como un bulto que me duele, y así le he agarrado, o sea, miedo. Correcto. Sí, Ok. la señora Ana Paico le va a responder. Así es. Mire, entiendo la situación y quiero que sepa que el hecho de que esté pensando frecuentemente en lo mismo no la está ayudando, ¿no? Entonces, si usted piensa a cada rato de forma recurrente en este temor, en que algo le va a pasar, en tener ideas negativas, pues lo que está haciendo es incrementar esta angustia, ¿no? Entonces, justamente estas autoobservaciones, este, digamos, abuso en cuanto a observarse, lo que genera es que, digamos, la persona pues sienta esta especie de coronacondria, que es aquello que yo llamo hipocondríaca, ¿no? Ujú. Frente a Sí. esta situación, ¿no? Un tipo de hipocondría, ¿no? Frente al coronavirus en este caso, ¿no? Entonces, lo que tiene que saber nuevamente, les digo esto, es que no hay esa posibilidad de controlar exactamente lo que pueda pasar y tiene que manejar mucho lo que son sus emociones a través de ejercicios de relajación, ¿no? Es importante que usted aprenda también a conocerse, que aprenda a conocer su cuerpo, su ritmo, el que trate más bien de justamente sobrellevar estos momentos, que sepa qué cosa a usted le genera emociones positivas. Ujú. Si de repente le gusta cantar, si de repente prefiere cocinar o tejer, o yo siempre recomiendo, por ejemplo, actividades de movimiento, actividades como hacer ejercicios o O bailar. bailar en casa, Porque, ¿no? Que no se tiene que... exacto, el bailar justamente ayuda a liberar las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad, que nos ayuda a estar en un mejor estado de ánimo, a tener justamente estos sentimientos de felicidad, que es lo que tenemos que enfocarnos hoy en día, en alimentarnos de pensamientos positivos y emociones positivas. Vamos con la siguiente llamada, pero sería bueno agregar a continuación de su respuesta cómo tener esos pensamientos positivos en circunstancias tan difíciles, ¿no? Sobre todo para aquellos que Claro. tienen preocupaciones económicas y también de salud. Pero vamos con la llamada y dejamos eso pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la escuchamos. Señorita, yo soy hipertenso, aparte sufro de sinusitis, pero el 15 de abril yo no salgo por lo que soy hipertenso y tengo miedo a salir. A veces la presión se me eleva 3 veces al día y tengo miedo a salir, ¿no? Y a veces el cuerpo me tiembla así, y estoy en mi cama, salgo para el baño, así nomás estoy, ¿no? O sea, en realidad tengo miedo a salir, bueno, a veces estoy así un poco tenso y el cuerpo me tiembla así. Claro, lo que está presentando, señor, es fobia justamente a esta situación, ¿no? Entonces, está justamente con este temor de contagiarse, que lo paralizan en hacer las actividades que tal vez realizaba antes y que le está afectando en su vida diaria, ¿no? Entonces, efectivamente, algo que comentaba justo Fátima es que, sí, ¿cómo es que ahora justamente estamos en una situación difícil todos? ¿Cómo hacer para generar emociones positivas, pensamientos positivos? Pues es importante
que tengamos que asumir el riesgo y saber pues que la vida siempre tiene un riesgo. Las personas valientes, aunque tienen miedo, lo afrontan, y eso es tener coraje. Tenemos que enfrentar el miedo. Cuando hablamos de emociones, sabemos que hay diferentes tipos de emociones, ¿no? La felicidad, la alegría, que es una emoción, son emociones positivas. Sí. Si de repente hablamos de la cólera, la tristeza, sabemos que son emociones más negativas, y el miedo justamente es la emoción más intensa que hay de todos los tipos de emociones. El miedo es la emoción más intensa, y la única forma de vencer este miedo es enfrentándolo, ¿no? Esa es la única manera cuando se trabaja situaciones de fobia, es el enfrentar el miedo con coraje, ¿no? Entonces, saber que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta y conocernos, saber cómo somos, y de acuerdo a eso justamente practicar las actividades que nos generan emociones positivas. Reconocer que nos paraliza, pero también siendo importante saber que no tenemos que ser personas dependientes. Esto no quita evidentemente reconocer que somos altamente sociables, pero buscar ayuda en tanto no sea posible también es una adecuada alternativa en esas circunstancias. Claro que sí, definitivamente el buscar soporte emocional hoy en día es una de las, digamos, actividades que tenemos que hacer, evitar estar solos, ¿no? Aquellas personas que de repente puedan estar solas en casa porque les tocó pasar la cuarentena de esta manera, pues hay medios tecnológicos que pueden utilizar para comunicarse con sus seres queridos, llamadas telefónicas, escribir, hacer videollamadas, ver la forma de también estar en comunicación con los otros y evitar estar en esta soledad que justamente invade a las personas de tristeza, y se ven también casos de depresión, ¿no? Entonces, es importante que tomemos las medidas para ayudarnos a nosotros mismos, que nos conozcamos, que sepamos qué cosa nos va a ayudar, porque de por sí cada persona también es distinto. Algunos de repente prefieren hacer ejercicios, otros prefieren tal vez bailar, Claro. otros hacer yoga, por ejemplo, que ayuda muchísimo también. Ahora, ¿por qué Y es bueno justamente, esto? ¿No? Hay un proceso químico que funciona en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, bailamos, que nos ayuda Claro que sí. a hacernos más alegres o felices. Efectivamente, como mencioné hace un momento, al practicar estas actividades de movimiento generamos hormonas importantes que son la dopamina y endorfina, y esto nos ayuda a estar justamente en un estado de felicidad, ¿no? Que es lo que necesitamos hoy en día promoverlo. Vamos Entonces, sí. es importante tomar estas medidas en cuenta. Si le parece, señora Consuelo, tenemos una llamada más. Buenas tardes. Aló, señorita, buenas tardes. Sí, Muy amable por la atención. Le felicito por ese apoyo que nos dan a los pacientes que no logramos infectar, nos cuidamos mucho, pero disculpe, pero no logramos contagiar de ese mal. Pero bueno, en mi caso fue el mío, me contagié, un poco que me deprimí, sentí pena, pero después ahorita me di valor, puse música, pero ahora quiero saber cómo ayudo a mi esposo. Mi esposo es hipertenso, y como que me tiene un poco de temor, está con su alcohol, está con la mascarilla. Yo le digo que no tenga mucho miedo, porque está el miedo que le baja las defensas. Entonces yo quisiera, ya con él, ya voy a cumplir un mes de lo que me ha pasado, de lo que me infecté. Trato de poner música, pongo por ratos unas pocas noticias, pero trato de ayudarme yo sola, ¿no? Soy una persona muy sensible, pero me sobrepuse, salió adelante, ¿no? Mis cosas, salí adelante, sí, traté cuando voy allá a verlo, porque él se quedó en el restaurante, yo me quedé en mi casa, aquí en mi casa. Muy bien. Yo no sé cuánto tiempo puedo yo, cómo lo puedo ayudar, ¿Cómo puede? en qué tiempo yo podría volver a tener convivencia normal, Eso. ¿verdad? De pareja, Claro. de descansar juntos, bueno. Exitosa. O sea, él producto de que usted enfermó, ha también preferido guardar distancia dentro de la casa, con usted misma. Claro, o sea, yo me quedo acá, como tengo restaurante, y él se queda en el restaurante con mi hijo, que no se contagiaron mis 2 hijas, mi yerno y mi nietito, pero fue algo leve, no fue necesario de oxígeno, ¿no? Gracias a Dios. Adiós, gracias. Pero
él se siente así o Tiene me rehúsa miedo. un poco, ¿A usted cuando ya, voy a ya ayudarlo. salió Pero yo negativo? Ya salió negativo, Mm, ¿no? a mí me salió positivo. No, pero ya se recuperó, me dijo, ya tiene una prueba Claro, negativa. sí. Eso. Me recuperé, tomé la medicina, fue Ujú. así vía oral Ujú. y hago mis cosas, trato, ¿no? Mis amigas me dicen, no hagas esto, no te pero Ujú. hago mis cosas normal, Correcto. ¿no? Gracias Correcto. a ¿Cuál es Dios. su nombre? Pongo Soraya. Zoraida, ¿no? Pongo mi música, pero cuando Eso. voy allá al restaurante yo le sonrío, buen día, le digo, me siento así alegre para que no se dé cuenta o para que él se le vaya un poco el miedo. Ya te está pasando, mi Qué tía, bueno, un poco, qué le digo. bueno que usted tenga ese buen ánimo. Aquí la doctora Ana Paico seguramente le va a responder, ¿no? Porque es para hallar un equilibrio dentro de casa, pero ya también porque hay un temor fundado quizá del esposo y el hijo. Sí, doctora Ana Paico, por favor, respondámosle a Zoraida. Así es, efectivamente, señora Soraya, le voy a recomendar, de acuerdo a la pregunta que me ha hecho, es importante saber que así como ha habido un impacto psicológico en esta situación de la pandemia, también hay factores de protección, ¿no? Factores a tener en cuenta justamente en la situación que me está comentando. Entonces, el saber manejar las emociones ayuda mucho. Hay algo que siempre repito y es que las emociones se transmiten. Si de repente usted está preocupada o ansiosa o triste, molesta, estas emociones también es posible que se le transmita a su esposo, ¿no? Sabemos que él ahorita está en una situación también emocional, vulnerable, frágil, por los temores que usted me comenta que está teniendo. Entonces, ahí, digamos, usted es la que tiene que fortalecerse más para encargarse también de transmitirle emociones positivas, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo también pensamientos positivos. ¿Y cómo usted va a originar estos pensamientos positivos? Justamente, usted misma se puede repetir desde que se levanta frases positivas. Yo voy a estar hoy día bien, yo puedo lograrlo, hoy día yo voy a ser feliz, yo me propongo a ser feliz, siempre transmitirnos mensajes positivos desde que nos levantamos. Hay algo que también recomiendo y es que cuando nos despertamos, colocar una música agradable para nosotros. Cada uno sabe qué tipo de música prefiere, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Cantar. Al cantar también tenemos la oportunidad de expresar nuestras emociones, expresar lo que sentimos, ¿no? Si desde la mañana ya estamos con estos pensamientos positivos en la cabecita, pues vamos a tener esta oportunidad también de al cantar generar también estas emociones positivas y que los demás los puedan escuchar. Correcto. ¿No? El que podamos siempre enfocarnos de esta manera, realizar las actividades que nos gustan, hacer un horario, hacerlo participar. La idea es que todos los miembros del hogar participen y que se logre hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo basado en la colaboración y en la ayuda mutua, en donde todos puedan participar, buscar el diálogo, ver de alguna manera el aspecto positivo. Sé que estamos en una situación difícil, pero dentro de todo hay ahora más tiempo para la comunicación, para que puedan compartir en familia. Y eso es importante rescatar. Que no se espere una confianza inmediata de pronto, porque con bastante argumento el esposo tiene un temor de enfermarse y lamentablemente su esposa estuvo también con la enfermedad, pero de pronto teniendo el cuidado, reforzar los lazos, ¿no? Que permitan que haya una sana convivencia, porque están separados ahora y claro, hay una preocupación de que esto haga grietas profundas dentro de casa. Claro, efectivamente, y dentro de todo siempre rescatar las maneras asertivas de comunicarse, ¿no? Por más de que las personas puedan estar separadas, como decía, hay formas de hacer llegar un mensaje, ya sea a través de un escrito, una llamada, una foto. Hay indicadores que alegran y te dicen mucho: aquí estoy contigo, ¿no? Que se sienta justamente esa presencia de los seres queridos es importante. Correcto. Y hay muchas formas de manifestarlo. Hay que responder una última llamada, doctora Ana Paico, se nos está acabando el tiempo. Buenas tardes. Señorita Fátima, buenas tardes. Buenas tardes, le escucha el especialista. Doctora, buenas tardes también, ante todo. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Lo escucho. Buenas tardes, le habla Carlos de San Martín de Porres.
Como usted decía, doctora, yo quisiera saber cuál sería la diferencia entre lo que es el estrés, la ansiedad y lo que se asemeja al miedo y la incertidumbre que estamos viviendo día a día, ¿no? Y nada, y para terminar, ¿cómo se llama? Yo pienso que tenemos que poner en nuestra vida siempre por delante a Dios para poder, de esa manera, poder salir adelante en el día a día, en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y seguir para adelante, hay que tener fe, esperanza y caridad en el Señor. Gracias, muy amable, buenas tardes. Gracias, Carlos, qué bonito. Le escuchamos, doctora. Así es. Sí, me parece muy bien lo que has comentado, Carlos, porque realmente el aspecto espiritual hoy en día es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Somos seres biopsicosocioespirituales, entonces somos personas integrales que debemos de darnos el tiempo de cultivar todas las áreas de nuestra vida, y uno de los aspectos importantes es desarrollar y practicar nuestra espiritualidad, que justo hoy en día nos va a ayudar bastante, porque la fe nos ayuda justamente también a tener esta esperanza al ver las cosas de una forma positiva. Entonces, me preguntabas, Carlos, ¿qué es o cuáles son las características de la ansiedad? Pues saber que la ansiedad de por sí es un sentimiento normal de temor frente a una situación de riesgo o dificultad, ¿no? El problema viene a tallar acá cuando se da esta situación de forma constante, repetitiva y de manera intensa, ¿no? Entonces ahí sí llega a generar problemas en la vida diaria de una persona. Entonces se van presentando características como inquietud, excitación intensa, extrema inseguridad, nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro, ¿no? Pánico, aumento del ritmo cardíaco. Y en casos de trastornos de ansiedad, pues ya vemos también preocupaciones y miedos de forma ya intensa y excesiva, ¿no? Entonces, es importante acá justamente trabajar unas técnicas de prevención, por un lado, y también de abordaje frente a esta situación. En el caso de la depresión, podemos saber que es un estado mental que se caracteriza por una profunda tristeza. En este sentido, pues la persona siempre va a manifestar esa apatía, ese desgano, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, ¿no? Ya aquellas cosas que antes le gustaban, ahora ya no las quiere hacer, ¿no? Correcto. De repente quiere pasar más tiempo sola, no quiere salir de su habitación, ¿no? Ya son indicadores. Y hay una disminución también de las funciones psíquicas. Entonces, es importante frente a eso justamente realizar recomendaciones para dejar de generar este estrés, esta ansiedad. Correcto. Y se logran justamente, una de estas que ya comenté anteriormente, es liberando emociones, expresando, por ejemplo, a través del canto, ¿no? Perfecto. Hay ejercicios que se pueden practicar, que yo recomiendo mucho, que son las meditaciones guiadas, relajaciones, ejercicios de respiraciones profundas. El pintar también ayuda mucho. Sí. Hay, por ejemplo, pintar mandalas, que es muy importante también. Y siempre actividades de movimiento, ¿no? Perfecto. Tratar de mantener una postura adecuada, que se llega a tener, por ejemplo, practicando ejercicios de yoga. Esto es muy importante. Perfecto. El que alguna persona nos pueda hacer masajes también ayuda mucho, ¿no? Justamente personas que nos generen estos sentimientos de confianza. Tranquilidad. Muy bien, doctora Ana Paico, gracias por la comunicación. Se nos ha agotado el tiempo, pero esperamos haber ayudado a las personas que tenían problemas similares, preguntas similares. Finalmente, nos vamos con un mensaje, ¿no? Si usted está sufriendo violencia doméstica, busque ayuda, ¿no? Denuncie en la línea 100 y trate de salir de esa situación que le puede llevar a problemas mucho más duros. Gracias, doctora Ana Paico. Son las 4:32. Nos vamos a la pausa.